A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo y la Educación. Una semana más en este primer episodio de este año, de este magnífico año que desde aquí ya felicitamos a todos vosotros, a todas vosotras, para este súper año que nos espera. Y vamos a empezar realizando una retrospectiva de la educación para que entendamos un poco cómo estamos ahora. La educación como un hilo invisible de la civilización. Desde que el ser humano comenzó a vivir en comunidad, educar fue una necesidad vital. Antes de las escuelas, antes de los libros, incluso antes de la escritura, la educación ya existía como herramienta de supervivencia, de transmisión cultural y de construcción de la identidad. La educación ha sido como un espejo de la humanidad. Cada época de la historia ha educado a sus jóvenes de una manera totalmente distinta, no por casualidad, sino porque cada sociedad necesitaba formar un tipo concreto de ser humano. Para entender cómo hemos llegado a las escuelas de hoy, cómo estos sistemas educativos van evolucionando, primero debemos mirar atrás y descubrir cómo aprendíamos cuando todavía no sabíamos que estábamos aprendiendo. Recordar, la educación no siempre fue escolar, pero siempre fue esencial. Yeah. Step on up. Steam dreams, chrome machines and wings that climb. We're riding through time at the NC line, where the rails still hum that southern song. Oh, still rhythm keeps rolling strong. Engines sleep, but the stories wait. History moves with every break. Ladies and gentlemen, we introduce the Breakman flag. Vamos a hablar de la prehistoria, cuando aprender significaba sobrevivir. Antes de los libros y las aulas, la educación no sucedía al aire libre. Vamos a hablar de la prehistoria, cuando aprender significaba sobrevivir. Antes de los libros y las aulas, la educación sucedía al aire libre. No había maestros, pero sí ejemplos. No había exámenes, pero sí consecuencias. En la prehistoria, aprender no era una opción. Era la diferencia entre vivir o desaparecer. Aunque la prehistoria carece de escritura, no carece de educación. De hecho, es una de las etapas donde el aprendizaje fue más intencional, constante y esencial. Lo sabemos gracias a evidencias arqueológicas, antropológicas y etnográficas que permiten reconstruir cómo se enseñaba y cómo se aprendía en ese periodo. Uno de los principales métodos de aprendizaje en la prehistoria fue la observación y la imitación consciente. Los jóvenes pasaban años observando a los adultos antes de ejecutar tareas complejas. Este modelo no era casual. Estudios realizados en sociedades cazadoras-recolectoras actuales como los Hadza, los Kun o los Inuit muestran patrones educativos muy similares. Los niños observan, experimentan de manera progresiva y solo actúan de forma autónoma cuando están preparados. Esta comparación es una herramienta científica válida para interpretar el pasado, ya que el tipo de vida y organización social es comparable. Esto demuestra que el aprendizaje prehistórico no era improvisado, sino intencional y guiado, aunque no existiera una escuela como la entendemos hoy.
La fabricación de herramientas de piedra es una de las pruebas más claras de enseñanza estructurada en la prehistoria. Durante miles de años, ciertos tipos de herramientas, como los bifaces achelenses, mantuvieron formas prácticamente idénticas en territorios muy amplios y a lo largo de generaciones enteras. Este grado de estandarización solo puede explicarse mediante una transmisión cultural precisa. Además, en yacimientos arqueológicos se han encontrado piezas mal talladas junto a otras perfectamente ejecutadas, lo que sugiere la presencia de aprendices trabajando cerca de expertos. Sin una enseñanza directa y continuada, este nivel técnico no habría sido posible. También existen evidencias de un aprendizaje progresivo adaptado a la edad. Se han identificado herramientas más pequeñas, incompletas o claramente ineficaces, interpretadas como objetos de práctica infantil. En la antigua Grecia surgió el nacimiento de la educación como pensamiento. En algún momento de la historia, el ser humano dejó de conformarse con saber cómo hacer las cosas y empezó a preguntarse el por qué. Este momento tiene un nombre propio, la antigua Grecia. Aquí nace la educación como reflexión, como diálogo y la formación de ese concepto que es ciudadano. Cuando hablamos de educación en la antigua Grecia, no hablamos de un único modelo, sino de distintas formas de entender qué significaba formar a una persona. Para los griegos, educar no era solo transmitir conocimientos, sino moldear al ciudadano ideal según los valores de cada ciudad-estado. Y esa diferencia se reflejaba claramente en cómo, dónde y para qué se enseñaba. En ciudades como Atenas, la educación comenzaba en el hogar. Durante los primeros años de vida eran los padres, junto con esclavos pedagógicos llamados paidagogos, quienes se encargaban de acompañar y supervisar a los niños. El paidagogo no era un maestro en el sentido actual, sino una figura responsable de llevar al niño a la escuela, vigilar su comportamiento y reforzar las normas morales. A partir de los 7 años, los niños varones de familias libres acudían a pequeñas escuelas privadas situadas en casas o locales sencillos. No existían grandes edificios escolares. Las aulas eran espacios reducidos donde un solo maestro enseñaba a grupos pequeños. El aprendizaje se centraba en 3 grandes pilares: la lectura y la escritura, la música y la educación física. Para aprender a leer y escribir se utilizaban tablillas de madera recubiertas de cera sobre las que se escribía con un estilete, además de rollos de papiro para textos más avanzados. La enseñanza se basaba en la repetición, la memorización y la recitación en voz alta. Los alumnos copiaban textos, aprendían poemas de memoria y recitaban fragmentos de Homero, considerado una base moral y cultural indispensable. La música tenía un papel central, no solo como arte, sino como herramienta formativa del carácter. Se aprendía a tocar instrumentos como la lira y la flauta, y se creía que la música influía directamente en el equilibrio emocional y ético del individuo. La educación física se desarrollaba en los gimnasios, espacios públicos donde los jóvenes entrenaban el cuerpo mediante la lucha, la carrera o el lanzamiento de disco y jabalina. Estos lugares no eran solo centros deportivos, sino auténticos espacios educativos y sociales. Cuidar el cuerpo era tan importante como cultivar la mente, ya que el ideal griego buscaba la armonía entre ambas dimensiones. En este contexto surge el concepto de paideia, una idea de educación integral que pretendía formar ciudadanos completos, capaces de pensar, debatir, gobernar y defender la ciudad. A medida que los jóvenes crecían, algunos continuaban su formación con maestros especializados en retórica y filosofía. Estas enseñanzas no se impartían en aulas cerradas, sino en espacios abiertos, pórticos o jardines. El aprendizaje se realizaba a través del diálogo, la pregunta y la discusión. Figuras como Sócrates no escribían libros ni utilizaban materiales didácticos tradicionales. Enseñaban conversando, cuestionando y obligando al alumno a reflexionar. Más tarde, Platón fundó la Academia, un espacio estable dedicado al pensamiento filosófico, mientras Aristóteles creó el Liceo, donde el aprendizaje combinaba observación, clasificación y razonamiento. Estos centros pueden considerarse los antecedentes de la universidad moderna. Sin embargo, la educación griega no era igual para todos. Las mujeres, en la mayoría de las polis, recibían una educación doméstica orientada al cuidado del hogar y la familia.
Los esclavos no tenían acceso a la educación formal. Solo los hombres libres podían aspirar a una formación completa. Esparta, por su parte, desarrolló un modelo radicalmente distinto. Allí, la educación estaba controlada por el Estado y comenzaba a los 7 años con la agogé, un sistema de entrenamiento colectivo basado en la disciplina, la resistencia física y la obediencia. Los niños vivían en barracones, entrenaban con escasos recursos y aprendían a soportar el dolor y la escasez. El objetivo no era el desarrollo intelectual, sino la formación de guerreros al servicio de la ciudad. En la antigua Grecia, educar significaba prepararse para ocupar su lugar en la polis. En la antigua Grecia, educar significaba preparar al individuo para ocupar su lugar en la polis. No se aprendía para acumular conocimientos, sino para ser ciudadano. La educación estaba muy ligada a la política, la moral y la vida pública, y aunque era un sistema excluyente, sentó las bases de muchos principios educativos que todavía hoy seguimos debatiendo: la importancia del diálogo, el valor del pensamiento crítico y la idea de que educar es formar personas, no solo transmitir información. Comenzaba en casa, pasaba a escuelas primarias, lectura, escritura, cálculo y luego a estudios superiores de retórica, filosofía y ciencias, usando tablillas de cera y punzones, y era predominantemente para varones libres. Características clave: objetivo, formación completa del ciudadano, intelectual, físico y moral para la participación política y social. Paideia, el proceso de educación integral que incluye conocimientos y habilidades. Diferencias entre Atenas y Esparta. Atenas, educación holística, cuerpo y mente, incluyendo literatura, música, danza, gimnasia, gramática, matemáticas y filosofía, preparando para la democracia. Esparta, educación estatal y militar, agogé, centrada en la disciplina, la fuerza y la lealtad a la patria desde los 7 años, con menos énfasis en lo intelectual. Etapas y contenidos: infancia 0-7 años, cuidado en el hogar, aprendiendo el lenguaje, mitos y valores morales. Escuela primaria, desde los 7 años, lectura, alfabeto, escritura en tablillas de cera, cálculo y nociones básicas de música y danza. Educación secundaria superior, educación física, atletismo, artes, lira, canto, estudios literarios, poesía clásica y científicos, matemáticas, astronomía. Enseñanza superior, para élites, filosofía, retórica, arte de hablar en público y preparación para la vida política. Aspectos sociales. Principalmente para hombres libres, no para esclavos. Educadores padres, nodrizas, pedagogos, esclavos que acompañaban niños maestros especializados. En la antigua Roma se educaba para sostener un imperio. Básicamente esta era la finalidad. Cuando un imperio se extiende por medio mundo, necesitas algo más que ejércitos. Necesitas normas, leyes y ciudadanos que lo cumplan. Roma entendió pronto que educar era una forma de gobernar. En la antigua Roma, la educación heredó muchas ideas del mundo griego, pero las adaptó a una sociedad mucho más práctica y orientada a la administración del poder. La educación en la Roma arcaica o Roma antigua del siglo V al III a.C. se caracterizó por ser activa y práctica más que teórica. Había 3 niveles de educación: leer, escribir y aritmética era lo básico. A casi todos los romanos se les enseñaba a leer y escribir desde pequeños. Para los romanos, educar no era tanto formar filósofos como preparar ciudadanos útiles para la familia, la ley y el imperio. Durante los primeros años, la educación se desarrollaba en el hogar. El padre tenía un papel central en la formación moral y cívica, transmitiendo valores como la disciplina, el respeto a la ley y el deber hacia Roma. La madre, especialmente en familias acomodadas, también participaba en la educación inicial, enseñando a leer, escribir y contar. Con el tiempo aparecieron escuelas privadas, situadas en casas, pórticos o locales abiertos al público. Eran espacios sencillos, sin una estructura fija. Los alumnos se sentaban en bancos o directamente en el suelo mientras el maestro explicaba. Los materiales educativos incluían tablillas de cera, estiletes, pergaminos y rollos con textos clásicos. El aprendizaje se basaba en la repetición, la copia y la memorización. Primero se aprendía a leer y escribir, después a analizar textos y construir discursos. En niveles avanzados, los jóvenes acudían a escuelas de retórica, donde se entrenaban para hablar en público, argumentar y persuadir, habilidades fundamentales para una carrera política o administrativa.
La educación romana estaba claramente marcada por la clase social. Solo las familias ricas podían permitirse una formación completa. Las mujeres recibían una educación básica centrada en el hogar. Educar significaba formar ciudadanos obedientes, eficaces y leales al Estado, leales al imperio. Durante la Edad Media, el saber estaba como entre muros, como encerrado. Tras la caída de Roma, el conocimiento no desapareció, pero sí que se escondió. Durante siglos, aprender fue un privilegio y enseñar una misión controlada. La educación medieval se desarrolla entre muros, silencio y, sobre todo, entre la fe. La educación medieval estuvo dominada por la Iglesia, centrada en la fe cristiana y la formación del clero en monasterios y escuelas catedralicias, con un currículo basado en el trivium, gramática, retórica, lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía, música, a través de la escolástica, culminando con la aparición de las universidades para estudios superiores como Derecho, Medicina y Teología, aunque el acceso era limitado a la nobleza y élites, excluyendo a menudo a mujeres y clases bajas. Durante la Edad Media, la educación se concentra en espacios muy concretos y controlados. Tras la caída del Imperio Romano, el conocimiento se refugia principalmente en los monasterios. Allí, los monjes no solo rezaban, sino que copiaban manuscritos y enseñaban a leer y escribir en latín. Los monasterios y las escuelas catedralicias se convierten en los principales centros educativos. Las aulas eran austeras, con pocos alumnos y materiales muy escasos. Los objetos de aprendizaje eran manuscritos, pergaminos, plumas y tinta, todos de gran valor. La enseñanza se basaba casi exclusivamente en la lectura en voz alta y la memorización. El maestro hablaba y el alumno escuchaba. La mayoría de la población no accedía a esta educación formal. Los hijos de campesinos aprendían trabajando la tierra y los de artesanos lo hacían en talleres mediante el sistema de aprendiz, oficial y maestro. El aprendizaje era práctico, basado en la observación y la repetición. A partir del siglo XII surgen las primeras universidades en ciudades como Bolonia, París u Oxford. Estas instituciones reunían a estudiantes y maestros en torno al estudio del derecho, la medicina, la teología y las artes liberales. Las clases se impartían en latín y el método consistía en leer textos de autoridad y comentarlos. La educación medieval tenía como objetivo conservar el saber existente y transmitir la fe cristiana, no transformarla. El contenido educativo medieval estaba profundamente marcado por la religión y la moral cristiana. La Biblia era el texto central y la educación tenía como objetivo formar personas piadosas y obedientes. A nivel intelectual, se desarrolló la escolástica, un método que intentaba conciliar la fe con la razón utilizando la filosofía aristotélica. Aunque el aprendizaje se basaba principalmente en la memorización y la repetición, con el tiempo evolucionó hacia formas más complejas de discusión y análisis de textos. El acceso a la educación era claramente desigual. Estaba reservado en su mayoría a la nobleza y a la burguesía adinerada, con algunas excepciones en las escuelas monásticas para niños pobres. Las mujeres quedaban en general excluidas de la educación formal. Solo algunas mujeres nobles recibían formación en el ámbito doméstico, orientada principalmente a desempeñar su papel como esposas y madres. La educación medieval no buscaba la innovación ni el pensamiento crítico en el sentido moderno, sino la conservación del conocimiento y la transmisión de valores religiosos y sociales. Aún así, sentó las bases de instituciones y métodos que marcarían el desarrollo educativo de los siglos posteriores. Centros educativos. Escuelas monásticas formaban a monjes y clérigos, enseñando lectura, escritura en latín y estudios religiosos. Eran gratuitas para los pobres que servían en el monasterio. Escuelas catedralicias. Surgieron más tarde, vinculadas a las catedrales, ampliando la enseñanza para la élite urbana y preparando para la universidad. Escuelas palatinas. En cortes reales formaban a la nobleza en artes de la guerra y administración, aunque también con influencia religiosa. Las universidades aparecieron en la Baja Edad Media, Bolonia, París, Oxford, dedicadas a la teología, derecho, medicina y las artes liberales, trivium y quadrivium, religión y moral. La educación era muy religiosa, enfocada en la fe y la moral cristiana. Predominaba el aprendizaje memorírico. Gracias por haber llegado hasta el final de este documental, este reportaje que hemos hecho.
A lo largo de este viaje por la historia hemos visto que la educación nunca ha sido neutra, siempre ha respondido a una necesidad, a un contexto, a una forma de entender el mundo. Desde la supervivencia en la prehistoria hasta la incertidumbre del presente, educar ha sido, en el fondo, una manera de decidir quiénes somos y hacia dónde vamos. Entender cómo se educó en el pasado nos ayuda sobre todo a mirar el presente con un mejor criterio, ¿no? Y a cuestionar el futuro que estamos construyendo. Porque la educación no es solo una asignatura más. Es el reflejo de la sociedad que somos actualmente y de la que queremos llegar a ser. Aquí termina este recorrido, pero no la reflexión. Esto es El Mundo de la Educación, un espacio para comprender un mundo a través de cómo enseñamos, cómo aprendemos y sobre todo cómo formamos a las próximas generaciones. Hasta el próximo capítulo.